Hoy los pescadores están en tierra, protestan por la subida del precio del gasóleo y protestan de esta manera tan original, repartiendo 20.000 kilos de pescado. Patricia Cuesta, ¿se reparte mucho pescado ahí? El país tiene desde hace 15 días media docena de cartas de rectificación que hemos mandado a sus informaciones, ninguna de las cuales ha tenido a bien publicar. Si tengo que pensar en 3 cargos periodísticos que si un estudiante de periodismo recién salido del horno le dicen pide un deseo, ¿qué quieres ser?, me imagino que serían los que más gente desearía como el no va más del periodismo, sería 1, presentar el telediario de las 9 en Televisión Española, 2, ser el locutor estrella, el director de Hoy por Hoy de la cadena SER, o 3, ser director del diario El País. Probablemente los 3 puestos más elevados al que se puede llegar en periodismo, y los 3 los ha ocupado la señora doña María José Bueno, Pepa Bueno, que acaba de ser cesada. En el fondo se ha anunciado su cese como directora del diario El País. Unos departamentos en concreto que están dirigidos por algunas ministras que efectivamente han salido muy tocados y que han creado polémicas muy controvertidas que dentro del propio... Tengo que sentido la manera de explicarlo, pero no porque estén dirigidos por ministras, ¿no? No, es casualidad. Ajá, por ministras. La señora Bueno nunca ocultó su condición de persona progresista, en el sentido de que ya en el año 2000 firmó un manifiesto junto con doña Alicia Gómez Montano, los hermanos Sacaluga y otras personas a favor de que gobernara la izquierda. Eran los tiempos del señor Almunia y el señor Frutos, aunque no tuvo suerte porque en aquellas elecciones ganó el señor Aznar. Fue en la etapa del señor Zapatero donde ascendió primero a presentar los desayunos y luego de ahí saltó al Telediario 2 de Televisión Española, el que tiene mayor prestigio, el de las 9, de ahí saltó a Hoy por Hoy de la cadena SER, de Hoy por Hoy de la cadena SER pasó luego a Hora 25 y de Hora 25 al diario El País. Una carrera envidiable para cualquier periodista y que nadie puede hacer de menos. Ya en esa etapa en la cadena SER se demostró que tenía bastante manía a lo que ella llamaba la extrema derecha. Que traigan frescura y aprendan pronto. Pero también son las Cortes en las que la extrema derecha entra por primera vez con grupo parlamentario propio desde la muerte de Franco. No son decisivos para nada. Su éxito lo van a medir por la capacidad que tengan de contaminar la posición de sus vecinos de cordel ideológico. En campaña lo han conseguido. Veremos si lo logran también en las cámaras. Para ella, las elecciones madrileñas del año 2021, en las que se decía que o ganaba un bloque que fuera PSOE más Madrid Podemos o otro bloque que fuera PP Vox, para ella esa división era democracia o no democracia. Democracia sí, democracia no. Pero esta es la pantalla en la que estamos para lo que queda de campaña. O se está con los demócratas o se está con los fascistas. Para eso ha servido el debate de hoy en la SER, para retratar a la extrema derecha banalizando una amenaza explícita de muerte a un candidato. Y Ayuso debe aclarar si está dispuesta a gobernar o a negociar el apoyo para gobernar de quienes a los madrileños que no les gustan les dicen: lárguense, estamos mejor sin ustedes. Sin llegar siquiera al gobierno y ya están echando a los madrileños que no opinan como ellos de su ciudad, de su comunidad y de su casa. Igual que cuando veo El País, lo leo, oyes la SER, pues cuando oyes lo que dicen, entiendes lo que les han dicho que digan. Al fascismo se le combate en las urnas, votando. Es ese año 2021 en el que ella da el salto de la cadena SER a la dirección del diario El País en sustitución del señor don Javier Moreno. Su marcha coincide con que el señor don Josep O'Gorlian se hace con el control definitivo del Grupo Prisa al asumir la presidencia después de que fracasara el intento del señor Javier Monzón de vender el Grupo Prisa a el señor Blas Herrero con el visto bueno del Banco Santander, una operación que no salió bien. Y aún en la portada, la Junta de Accionistas de Prisa, el grupo editor de la cadena SER y del diario El País, ha destituido esta tarde a su presidente Javier Monzón.
Javier Monzón ha sido destituido por la Junta General de Accionistas a propuesta del fondo de inversión Amber Capital, que dirige Joseph O'Gurlian, en un movimiento que ha contado con el respaldo de Telefónica y de otros accionistas minoritarios. La votación, que se ha planteado solo 2 horas antes de la Junta de Accionistas y fuera del orden del día previsto, se ha resuelto con el 52,2% de los votos a favor del cese y el 46,1% en contra. Amber ha justificado su decisión en que el hasta ahora presidente no compartía la estrategia de segregar los negocios de educación y medios de comunicación. Monzón ha negado que se haya opuesto a esa estrategia. No es veraz, ha dicho, ni responde a los hechos que yo no comparta esa visión estratégica que yo mismo he impulsado, concluía. También ha dimitido la consejera independiente Sonia Dulá por motivos personales y profesionales, alega. Y cuando llegó el señor O'Gurlian, pone al frente del país, empresarialmente hablando, al señor don Carlos Núñez, pero sobre todo al gran tapado de aquella operación, que fue el señor don Miguel Barroso. Es don Miguel Barroso tanto el que selecciona a don Carlos Núñez para la presidencia ejecutiva del país, como el que selecciona a la señora Pepa Bueno para la dirección del diario El País. Al igual que el señor Barroso abre la puerta a la señora Pepa Bueno, también se la abre a don José Miguel Contreras, que comienza a estudiar todo el tema de una posible televisión de Prisa. Ella dirigió El País durante el año 2023, cuando se produjeron elecciones generales, y tras conocerse que el señor Feijóo había sido el más votado, ella se apresuró a decir que ser el más votado en un país parlamentario no significaba que fuera a gobernar, que gana el que pueda pactar y gobernar. Tiene toda la razón. Bueno, directora del diario El País, muy buenos días. El PP se quedó corto en su victoria contra sus propias expectativas, contra lo que habían alentado algunas encuestas hasta el último minuto. Se quedó corto. Ni 160, ni 150, ni 140 diputados, 136 y la suma con Vox no da. La segunda noticia de la noche, sin duda, fue la extraordinaria resistencia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que suma votos y que suma escaños después de una legislatura muy difícil. Y la buena noticia que nos deja esta jornada electoral es la caída de la extrema derecha. Esos 19 escaños que ha perdido Vox es la noticia que España lanzaba a Europa cuando terminaba el escrutinio anoche. Ayer no elegíamos un presidente. España es una democracia parlamentaria y es presidente el que consigue armar una mayoría. Donde sí equivale ganar a gobernar es en Estados Unidos, dado que sus elecciones son presidencialistas. Y en ese caso, cuando la señora Pepa Bueno tuvo que valorar el triunfo electoral del señor Donald Trump, ella tenía muy claro que si ganaba el señor Trump, en el fondo lo que había triunfado era la desinformación y la manipulación. De acuerdo a su punto de vista, solo hubiera ganado la democracia si hubiera ganado aquellas elecciones la señora Kamala Harris. Si estas elecciones se planteaban en los términos, en el dilema de democracia o riesgo autoritario, riesgo autocrático, es obvio que ha ganado lo segundo. Lo que sí podemos afirmar ya que el triunfo de Donald Trump es el triunfo de la desinformación. Los demócratas, no el Partido Demócrata, ¿no? sino quienes defienden la democracia en el mundo. Bueno, lo primero, tomarse en serio la desinformación, que consigue nada menos que las mentiras se las crean muchas personas o que dejen de ser importantes, aunque se tenga la evidencia de que no es verdad, que se está exagerando, que es una media verdad, que dejen de ser importantes a la hora de analizar y juzgar a un líder público. Esto es un asunto muy serio. Los enemigos de la señora Pepa Bueno la podrían reprochar que esa dureza que tiene hacia las mentiras o medias verdades dichas por un presidente como el señor Trump, no está claro que lo aplique a otro presidente como al señor don Pedro Sánchez. Porque cuando el diario El País, bajo la dirección de la señora Pepa Bueno, ha denunciado mentiras, nunca ha sido referido al señor Pedro Sánchez, ha sido siempre a las mentiras contra Pedro Sánchez. En la etapa en la que la señora Pepa Bueno ha estado al frente del diario El País, se ha prescindido de algunos de los columnistas más relevantes de la historia del periódico. Fue ella la que tomó la decisión de prescindir del señor don Fernando Savater. Y es verdad que el señor Savater estaba haciendo méritos porque desde hacía tiempo atacaba la línea del diario El País, aunque quizá un periódico como El País podía permitirse un columnista discrepante con la línea editorial, incluso aunque fuera de manera tan brutal como lo hacía el señor Savater. ¿La evolución de tu forma de pensar se reflejó en tus colaboraciones en El País? Evidentemente. A ti te acaban de llamar del País para decirte que suspenden tu colaboración.
¿A qué lo achacas o a qué lo atribuyes? Bueno, es cierto que el país en este momento tiene una línea progubernamental, a mi juicio, exagerada. Es decir, el país es un artefacto al servicio de justificar y apoyar al gobierno y a los adláteres separatistas y izquierdistas que tiene el gobierno. Y yo, pues claro, he escrito contra eso, y entonces en muchas ocasiones mi columna pues era algo que desmentía el resto del periódico. Se llama socialismo a una cosa que no es socialismo en la época de Felipe González y en otras épocas tampoco. Entonces, bueno, pues eso hay que decirlo. En la República de los Tontos, Pepa Bueno, directora del País, que ayer llamó a Fernando Savater para comunicarle su despido por haber criticado la cabecera del diario. Es un ejemplo perfecto de profecía autocumplida. La decisión de Bueno, Pepa Bueno, es la prueba evidente de lo que criticaba Savater. Claro. Pepa, la verdad, dinos qué ves cuando te miras al espejo para desmaquillarte. También llegó más lejos al prescindir del fundador del periódico, el señor don Juan Luis Cebrián, que también salió del país durante la etapa del señor, de la señora Pepa Bueno. Oye, una de las noticias periodísticas del día es que Prisa, el diario del País, y la SER han destituido a Juan Luis Cebrián como presidente, fundador del País. El Consejo de Administración de Prisa Media ha decidido la destitución de Juan Luis Cebrián como presidente de honor de El País. El anuncio de su próxima colaboración como periodista de otro medio constituye un incumplimiento material de los términos del contrato de colaboración entre Cebrián y El País. La autorización para colaborar en otro medio perceptiva para poder proceder. No fue solicitada ni comunicada, incumpliendo así su contrato. Pedí a la directora que se me permitiera despedirme de los lectores del País. No quisieron. Claramente esto es una decisión influida por José Luis Rodríguez Zapatero. El representante Zapatero era Miguel Barroso y ahora lo es Contreras. Zapatero dijo que iba a acabar con el felipismo y el grupo Prisa. Ahora es el hada madrina de este gobierno. El gobierno no puede soportar que en El País el presidente de honor diga que hay juristas que consideran que el acuerdo con Puigdemont es cohecho impropio. El origen de todo está en el asalto de la Telefónica de César Alierta y el fondo Amber Capital para hacerse con el periódico. En mayo de 2018 me piden que deje los cargos ejecutivos y yo no entendía por qué hasta que, al tomar posesión Pedro Sánchez, echan a todo el equipo directivo de Antonio Caño. El periódico ha perdido independencia, tanto que publican una nota contra mí sin recabar mi opinión como dice el libro de estilo aprobado en 1977. Mi versión es que no ha habido incumplimiento de contrato. El País no tenía exclusividad con el tema de los podcasts, pero se me ha querido desprestigiar. Yo soy un traidor a la causa. Pero a cambio también hizo grandes fichajes, como por ejemplo el del señor don Idafe Martín Pérez, que fue uno de los columnistas estrella del diario El País en la etapa de la señora Bueno, y ahora está en nómina del señor don Pedro Sánchez en la Moncloa. Esa mala praxis periodística de barrer la mugre bajo la alfombra, que ha ido creciendo con la llegada de los digitales de la fachosfera, daña a la profesión y a la convivencia política. Además, duelen los ojos. El corporativismo malentendido, el no señalar con nombre y apellidos a quien convierte esta profesión en una posilga, es un error que nos ensucia a todos. Imagine que es usted Carlos Alsina, Ana Rosa Quintana o Pablo Motos, que falta un mes para las elecciones y que puede entrevistar al presidente. Una entrevista al uso, constreñida por las viejas normas del periodismo, llevaría a preguntar por economía, empleo, vivienda, los principales problemas del país. Ya no. Alsina, Quintana y Motos nos enseñan el camino y nos liberan de las cadenas. Alsina hizo 36 preguntas, Motos hizo 33 y Ana Rosa hizo 31. ¿Miente usted mucho? Bildu, Irene Montero, no son los temas que preocupan a los ciudadanos. Es cierto. ¿Y qué? Ahora los periodistas somos libres. Doña Ana Rosa, don Carlos, don Pablo, a sus pies. Quiero recordar. En el diario El País, Idafe Martín, al que hoy se le ha caído el Pérez, no tengo el gusto, sigue con su serie de columnas cuentistas para aleccionar periodistas. Idafe ha echado la cuenta de las preguntas que yo le hice a Sánchez, de las que le hizo Pablo Motos
y de las que ayer le hizo Ana Ros. Es una meritoria tarea periodística la de contar cuántas preguntas le ha hecho un entrevistador a un entrevistado, ¿no? Dice 1, 2, 3, 4, pero por esto pagan, pues se ve que sí. Bueno, no le han debido interesar lo mismo que estas 3 entrevistas, las otras, las que hizo Évole, Wyoming, Basteiro, Albert Sáez, que también han entrevistado a Sánchez estos días. Bueno, voy a la columna. Sentencia del profesor Idafe Martín, que no le hemos preguntado al presidente por los temas que preocupan a los ciudadanos. Pido disculpas a nuestro David Frost por no estar al tanto de estas normas periodísticas que él conoce y por haber preguntado al presidente pues lo que me pareció oportuno, ¿no? Y desde aquí pues animo a Pepa a que la próxima entrevista en El País al presidente Sánchez se la haga Idafe. De las entrevistas que ha hecho como directora del País la señora Bueno, me llamó la atención la que le hizo a doña Yolanda Díaz. Porque de todos los temas por los que podía elegir para acabar la entrevista, me llamaba la atención que le preguntara por el tema del señor Broncano. Televisivo. David Broncano le ha ganado a Pablo Motos. Esto que sería una noticia menor, se ha convertido en una noticia trascendente porque los partidos de la derecha también han politizado el fichaje de Broncano y lo han convertido en un elemento de polarización, ¿no? Tanto es así que provocó una crisis de gobernanza en la tele pública, por cierto, con el voto en contra al fichaje de Broncano durante 3 años de su representante en el Consejo de Administración de la tele pública. Además, parece como que le echaba en cara la posición del señor Martín Medem, que era el consejero de Televisión Española. En aquel momento estaba propuesta de Unidas Podemos, y como no había seguido la línea de Podemos, que era que había que apoyar a muerte a don José Pablo López y por ende el fichaje del señor Broncano, y el señor Martín Medem se había opuesto, y el señor Martín Medem estaba afiliado al Partido Comunista de España, y dice, pues eso debe ser que es Izquierda Unida está en Sumar, pues debe ser que es afín a Yolanda Díaz. Con el voto en contra al fichaje de Broncano durante 3 años de su representante. No pueden estar más equivocados. El señor Martín Medem no estaba en el Consejo de Radio Televisión Española por recomendación de doña Díaz, aunque la señora Pepa Bueno no lo sepa o finja no saberlo, estaba en ese Consejo de Administración porque la había metido el señor Pablo Iglesias. Yo creo que la señora Yolanda Díaz ni lo conocía. Una precisión. Yo no he hecho los 2 nombramientos que están a día de hoy en la Radio Televisión Pública de España. Es una de las herencias que tengo, pero no he sido yo. Es curioso que la señora Pepa Bueno hable de el representante de Sumar, como si fuera uno, y ya contesta los 2 que hay, hablando en nombre de 2. Porque claro, quien hizo los nombramientos era el grupo parlamentario de Unidas Podemos. Pero la señora Pepa Bueno ha decidido que solo Martín Madín es el que representa a Sumar, porque como fue el que votó en contra de Broncano, y en cambio el señor Laquidain, como votó a favor, pues ese ya lo pone en otra adscripción. Prisa, que fue uno de los precursores de la televisión privada en España, vendió Canal Plus y La 4. ¿No siente usted el impulso de que el grupo vuelva a tener uno o varios canales en España? ¿No lo siente usted como una carencia importante en el grupo líder de comunicación en español? Yo empecé a mirar Grupo Prisa como inversión potencial cuando se vendió Canal Plus. Quiero decir, para mí, históricamente, cuando me veía con tanto Grupo Prisa como Sogecable, yo veía Sogecable como un cáncer para esa compañía. A nadie se le escapa que el despido de la señora Pepa Bueno se produce después de que, en primer lugar, haya muerto el señor don Miguel Barroso, en segundo lugar, haya sido destituido don Carlos Núñez y con él la sombra de don José Miguel Contreras por el fallido proyecto de la televisión. Se haya sabido que el gobierno intentó influir a los accionistas del Grupo Prisa para que le quitaran peso al señor Ugorlian y se lo dieran más al grupo del señor Contreras. Donde decía que Óscar López, el ministro acompañado de Murtra, había tenido una reunión con un máximo responsable de Vivendi para convencer a ese grupo francés de que diera un golpe de mano a cambio de favores de Telefónica y cambiara la propiedad, atención, la propiedad del Grupo Prisa y dejase estar en manos de Joseph Orgullian.
El ministro Óscar López fue el encargado, junto al recién nombrado presidente de Telefónica, Marc Murtra, una revisión estratégica de viajar el 12 de febrero hasta la capital francesa para reunirse con uno de los máximos responsables de un gigante audiovisual, el grupo Vivendi, que controla actualmente Prisa. Tenían que presionar al actual director general del grupo para que vendiera las acciones que tiene con Prisa y que éstas pasaran a personas afines al Partido Socialista. Con esta estrategia harían caer a un posible enemigo ahora mismo del gobierno, el actual presidente de Prisa, Josep Orgulian. Dice esta información, que además están replicando ya muchos medios, la mayoría de los medios españoles en las últimas horas, que además a esa reunión asistió usted acompañado del presidente, el nuevo presidente de Telefónica, de Marc Murtra, insisto, según la información, para provocar, como le decía antes, un cambio accionarial dentro del grupo Prisa. No es verdad. Yo no me he reunido con ninguna, yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa. Por supuesto que no. Pero se reunió con el presidente de Telefónica y el consejero delegado del grupo Vivendi. Me encuentro con muchos directivos de medios de comunicación, un encuentro sin más. Y esa operación llevó a que el señor Ugorlian asuma personalmente la presidencia ejecutiva del diario El País, volviendo a coincidir el presidente del grupo Prisa con el presidente ejecutivo del diario El País, algo que solo había pasado hasta ahora con el señor Polanco y con el señor Cebrián, y que el señor Ugorlian se estrenará con este mensaje que parecía ser un dardo al gobierno. La demostrada firmeza del grupo Prisa a la hora de preservar y defender sus principios y sus valores también le ha provocado muy duros enfrentamientos con gobiernos. En este contexto, sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco, alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente del poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento. Ugorlian, para saberlo, él desembarcó en Prisa con una inversión, con un fondo de inversión que él maneja, que se llama Amber, invirtió también capital propio, 300 millones, y en ese momento las relaciones con Moncloa eran las mejores con Pedro Sánchez. El negocio no fue bien, le intentaron compensar dándole acciones en Indra, y ahora, cuando han querido hacer, y eso aquí Paco Marunda nos hablará de su amigo Contreras, la televisión, la que llaman Telepedro, que ya Contreras quiso, porque él no pierde dinero, hace a lo mejor que lo pierdan los demás, quiso embarcar al grupo en una televisión con, al parecer, bastante pocas perspectivas de salir adelante. Ugorlian se negó, claro, dice, bueno, esto ya, el grupo tiene una deuda enorme, está intentando renegociarla y ahora mismo no puede meterse en un negocio ruinoso como va a ser una televisión, sobre todo porque quien pone el dinero es él. El siguiente paso ha sido ya ir por otra vía, la ofensiva de Telefónica, para quitar la mayoría del accionariado a Ugorlian. Pero entonces, ¿cuándo se desatan las hostilidades en el que ya no sabe cada uno de quién es de cada uno? Se desatan las hostilidades cuando un grupo, el Partido Socialista, y un grupo de ejecutivos de Prisa se empeñan en hacer la televisión de Prisa, que es el mismo proceso. Los que arruinaron La Sexta, que le regaló Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, en su momento, aquellos visitadores de la Moncloa que habló el antiguo director del País y que la arruinaron, intentaban que ahora Prisa, con la ayuda lógicamente del gobierno, siguiera adelante por el proceso. Y ahí empieza el choque. El choque es que el presidente Ugorlian, frente a Vivendi, dicen que no están por esa televisión, que no salen los números, que es absolutamente ruinosa y que ya el agujero es de tal calibre que eso es insoportable. Y ahí se produce una cosa terrible, que es un grupo de directivos con el apoyo del Partido Socialista intenta dar un golpe dentro de la compañía para quitarse al presidente. El presidente, apoyado por Vivendi, aguanta ese golpe. Que la frase se refiere a que el fuego amigo es de un bando respecto a otro bajo una confabulación general del tema de que el gobierno había hecho y está haciendo presiones de tal, de no sé qué. Que yo cuando lo leí me preocupé, porque dije, joder, si esto lo dijera otro, pero si esto lo dice Prisa, ¿quién sabe más en España de relaciones con el gobierno, de tratos de favor y de manipulaciones de la realidad? Y dije, coño, a esta gente hay que escucharla, que de esto sabe mucho. Bueno, Ugorlian lo que no quiso que le apartaran, pues 4 amiguetes de Contreras y amigos de Sánchez en ese terreno. Mira, aquí quien está detrás de toda esta operación es uno de los mayores fracasados de los medios de comunicación de España, porque todo lo que ha hecho, pobre, ha fracasado. Es compañero mío en la Rey Juan Carlos, era catedrático allí, que es José Miguel Contreras.
José Miguel Contreras, que le llamaban los Migueles, Eli Barroso era el listo, José Miguel en clase en la Complutense le llamaban que no te enteras, Contreras, le dijo una vez, eso es histórico, un alumno, porque se hizo un lío hablando de satélites, ¿no? Y el alumno que era más despierto que él dijo tal, ¿no? Le llaman Mr. 10%, porque pensaba quedarse el 10% de la nueva compañía de la séptima, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, el gobierno quería hacer la típica operación. Oye, nosotros hemos puesto un ariete allí, que era el grupo controlado por el de Balearia, que es un socialista, y metieron 4 euretes, bueno, para nosotros mucho dinero, y dice, sí, pero ahora muy minoritario, y con poco dinero. Muy poco, dice, a este tonto franco-libanés, armenio, perdón, ¿no? Digo tonto, que no se lo toma mal si nos está viendo, le vamos a levantar la cartera. Y eso es lo que hay detrás, es un intento de crear la nueva prensa del movimiento sanchista, digo pensamiento expresamente, pagando todos los españoles. No parece nada probable que cambie la línea editorial del diario El País, primero porque los lectores no lo aceptarían, segundo porque el nuevo director es una figura que lleva toda la vida en el diario El País. Ahora bien, es posible que sea menos monclovita el diario El País, pero no tiene pinta de que este cese sea porque se busque un bandazo en la línea editorial, sino más bien simplemente porque era una directora puesta por unos directivos que tenían su confianza en ella y esos directivos ya no están y los nuevos directivos prefieren a otro director que sí tenga su confianza. Eso sí, el bando derrotado no está desaparecido, simplemente está derrotado, pero quizá no haya dicho su última palabra. Es lo mejor.